Dicen que somos sus papás espirituales, que somos sus papás espirituales, sus mentores. Y el orfanato, ellos le llaman que este orfanato es de restauración. Pues bueno, pues agradecidos nosotros por ese deseo, ¿eh? Muy bien. Vamos a la palabra. Vamos a Mateo 26. Empezando en el verso 1 adelante. Y Cristina mira siguiendo, ¿vale? Muy bien. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Fijaros que ellos estaban ya apercibidos de que el Hijo de Dios ellos estaban al corriente de lo que iba a suceder, pero no tenían entendimiento. Ellos no tenían entendimiento. Pero le dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Fijaros que ellos estaban como ausentes. Les estaba diciendo claramente que el Hijo del Hombre iba a ser crucificado, pero ellos no tenían entendimiento. Muchas veces nosotros recibimos palabras sin entendimiento, pero va a pasar el tiempo y te vas a acordar quizás de alguna palabra, te vas a acordar quizás de algo que alguien te ha dicho, y en ese momento tú vas a pensar: eso fue la revelación del Señor, eso fue lo que el Señor me dijo. Hay momentos en los cuales nosotros al principio no entendemos las cosas, pero luego el Señor nos las hace entender. Dice: no podéis sobrellevar todas estas cosas, las entenderéis más tarde. Por eso la palabra a veces para uno viene porque han madurado y otros no la reciben porque quizás son niños todavía en el Señor. El hecho de llevar mucho tiempo en una iglesia no te hace maduro en el Señor. El hecho de que tú lleves 25 o 30 años en una iglesia no te ha hecho madurar, quizás porque muchas veces hemos estado simplemente haciendo cosas y no escuchamos la palabra. Y lo único que nosotros nos hace madurar es escuchar la palabra, es meditar en la palabra, escuchar la palabra y meditar en la palabra. O sea que no te preocupes si hoy hay palabras que tú quizás no llegas a entenderlas, no las juzgues, no creas que eso no viene de parte de Dios. Hay palabras que vienen de parte de Dios muy directas, pero Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser crucificado. Ellos no entendían esas palabras, no acababan de comprender eso. Sin embargo, eso sucedió y luego se entendieron que Jesús continuamente les estaba diciendo esa revelación. Hay cosas que se van a ir montando poco a poco en tu vida como un puzzle y lo vas a ir entendiendo. Amén. Unos tienen un talento, otros tienen 3, otros tienen 5, otros tienen 10. Hay personas que tienen más conocimiento. Cada uno, dice la palabra, se le dio conforme a su capacidad. Y tenemos que entender que somos un cuerpo, y es un cuerpo diverso, pero tenemos que amar tanto a los pequeñitos como a los grandes. Tenemos que amar a los que comen carne y a los que comen solamente legumbres, a los que tienen mucho entendimiento y a los que tienen poco. Tenemos que amar a todos. Por eso el Señor tiene que enseñarnos que en su cuerpo hay diversidad. Amén. En su cuerpo hay diversidad. No todos somos iguales. No todos venimos vestidos iguales. Cada uno viene vestido de una manera, ¿verdad? Eso quiere decir que hay diversidad. Cada uno tiene una forma de pensar. Y tenemos que aprender también a respetar las formas y las maneras de pensar de uno y de otro, siempre y cuando no contradigan la palabra del Señor. Amén. Tenemos que aprender a respetar las cosas que son nuestras, porque cada uno de nosotros hemos sido criados con diferentes padres. Venimos de diferentes sitios, de diferentes lugares. Si aquí hubiera un grupo, por ejemplo, de africanos, ¿cómo bailan ellos? ¿Cómo se mueven ellos? ¿Cómo alaban al Señor ellos? ¿Y van a ser menos que nosotros?
¿no? Cada uno se mueve y alaba y glorifica y bendice al Señor en la forma que ellos sienten. Y esa es la diversidad del cuerpo, donde tenemos que aprender que no todos alaban como alabo yo, que no todos hacen las cosas como las hago yo, que el cuerpo es diverso y tenemos que aprender a no meter a Dios en un cajón. Dios no se puede meter en un cajón. Dios es abierto. Jesús no fundó nunca ninguna iglesia. Él se dirigió a los pobres, Él se dirigió a la gente necesitada. Él trajo un mensaje para la gente que realmente quería ser libre de tanta religión, libre de tanta opresión, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tú tienes que ser libre para adorar a Dios. Amén. Si tú te vas a la China, van a tener un lenguaje diferente, pero van a amar al Señor también como tú lo amas tú. Amén. El amor hacia el Señor es genuino en todos los lugares del mundo, y cada uno con su forma y con su manera. Por eso tenemos que aprender, amén, a sentirnos a gusto en la diversidad, porque la diversidad es el cuerpo, es el reino del Señor. Y serán en ese lugar de todas las tribus, de todas las naciones, de todos los lugares, vendrán a glorificar al Señor. Ahí estaremos todos juntos, ¿eh? ¿O tú te piensas que en el cielo habrá los payos, los gitanos, los negros, los chinos? No, diverso. Amén. Y tenemos que aprender a glorificar al Señor en esa diversidad y amarnos los unos a los otros, comprendiéndonos los unos a los otros, siempre y cuando estemos en el camino. ¿Habéis entendido? Venga, dale ese aplauso al Señor. Dice el 3, entonces los principales sacerdotes, mira, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ya estaban uniéndose todos porque, ¿sabes una cosa? El enemigo se une. El diablo se une. Cuando tiene que hacer algo contra la iglesia del Señor, se unen. Aún los enemigos se unen para hacer daño. Y aquí se unieron todos. Los escribas, los fariseos, los maestros de la palabra, todos. Y se unieron todos en el patio. ¿Para qué? Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús. Y tuvieron consejo para aprender ¿cómo? Esta gente no tenía que hacer las cosas con verdad. Esta gente no eran llamados gente que guardaban la ley, que guardaban la palabra y querían prender a Jesús con engaño. ¿Qué buscaban ellos? ¿Qué es lo que buscaban esta gente? ¿Qué les estorbaba a Jesús? Jesús era para ellos un estorbo, porque la gente una semana antes estaban con ramas de olivo y palmeras, echaban sus mantos y todo el mundo estaba gritando Hosana al Rey, Hosana, Hosana al que viene, Hosana. La fama que ellos tenían se les había apagado y ahora era Jesús el famoso. Eso ellos no lo podían consentir. Mira cómo nace la envidia rápido. Mano, solamente tienes que crecer un poquito para que seas víctima de la envidia. Solo tienes que ser un poco diferente para que seas víctima de la envidia. Pero hermano, tú tienes que aprender también. Jesús fue alguien que nos enseñó a tener un corazón humilde. Tenemos que tener la sabiduría de Dios, sabiendo que estas cosas nos van a venir siempre. Es normal que la gente tenga envidia. Nadie te trae envidia si tú eres una persona un don nadie. Si tú eres un don nadie y tú no destacas en nada, no te preocupes, nadie te va a envidiar. Pero cuando tú empiezas a crecer un poquito en algo, eres envidia de los demás. Pero eso para ti tiene que ser un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien te envidia es porque alguien se quiere parecer a ti. Y tienes que aprender a tener gozo incluso cuando alguien está celoso y envidioso de ti. Lo que tienes que hacer es bendecirlo, porque eso es normal. Es normal, ¿eh? Aquí tenían celos de Jesús, querían matar a Jesús, querían acabar con él de una forma o de otra. Dice, pero decían, no durante la fiesta,
para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero hijo, es que lo mataron en la fiesta. Y es que ellos no cogían a Jesús, Jesús se entregaba. Ellos no decidían el día en que tenía que morir Jesús. Fue Jesús mismo el que decidió dónde tenía que morir. Y Jesús tenía que morir en la Pascua. Porque la Pascua judía era la celebración cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando la sangre del Cordero fue derramada, porque había un ángel de la muerte que iba a venir, iba a matar a todos los primogénitos, y el Señor le dijo al pueblo coger un cordero por familia, sacrificarlo y la sangre aplicarla a los dinteles, y cuando el ángel de la muerte pase, pasará de ese lugar si ve la sangre. Mira, la Pascua, el cordero sacrificado tenía que ser sacrificado en esa fecha. Jesús tenía que ser sacrificado en esa fecha, la Pascua, ahí, porque no se haga alboroto en el pueblo. Ellos lo único que querían era hacer las cosas disimuladamente. No hagan las cosas con disimulo. Sé sincero, sé verdadero. Amén. Dice la palabra, lo leímos el viernes: cómo me gozo que mis hijos anden en la verdad. Tercera de Juan: cómo me gozo que mis hijos sean verdaderos, anden en la verdad. Hermano, atrévete a ser verdadero. Atrévete a decir la verdad. Atrévete. A veces tenemos problemas internos y cosas que nos están afectando que no te atreves a contárselas a alguien. Quizás hay problemas en tu vida, has pasado por dificultades, has habido algún pecado quizás muy fuerte en tu vida que no lo sabe ni tu esposa ni tu esposo quizás, y tú lo estás ahí reteniendo, y eso es una puerta abierta para el enemigo, hace que tú no crezcas espiritualmente. Pero sabes una cosa, aquí hay un sacerdote, y tú puedes acudir al sacerdote, y el sacerdote, lo que caiga aquí, se muere aquí. Porque es bueno que tú tengas confesión, no con cualquiera. Porque cuando tú te confiesas con cualquiera, los chismes corren por todos sitios. Pero cuando tú vas al sacerdote y tú confías en el sacerdote, cuando el sacerdote escucha, él puede traer para ti refrigerio y liberación de tu pecado. Quiero que lo entiendas eso. Yo ahí en esa parte digo a la Iglesia Católica, bien, porque el sacerdote tenía el secreto de confesión. Ya sabemos que luego hacía lo que le daba la gana, pero era obligatorio para ellos quedarse y no extender lo que había alrededor suyo. Pero eso, cuando tú confiesas tu pecado, quedas libre de la maldición que puede conllevar ese pecado. Por eso hay que restituir, No sé lo que te ha ocurrido, no sé lo que te ha acontecido, no sé lo que te ha pasado, no sé qué es lo que cargas, pero tienes que deshacerte de las cargas, porque las cargas pesadas impiden que nosotros podamos crecer en el Señor. Quita tu carga, echa tu carga en el Señor, pero vigila con quién te confiesas, vigila hacia quién le estás contando las cosas, vigila. Tienes que aprender a encontrar un hombre que sea real o una mujer que sea real, alguien que sea realmente de Dios, que tú sabes perfectamente que esa persona no va a traspasar lo que tú le estás diciendo, sino que se va a quedar en ese lugar. Y eso será para ti una liberación, una liberación. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Pecados de fornicación, pecados de adulterio, pecados de brujería, de hechicería, pecados que están ahí, los cuales te están afectando. ¿Sabes que necesitamos limpiarnos de la vieja levadura? Porque la Pascua se celebraba sin levadura. ¿Sabes por qué se celebraba la Pascua sin levadura? Porque al pueblo de Dios no le dio tiempo de amasar y que de esa masa subiera. Por eso la Pascua se celebraba sin levadura. El pueblo judío celebra una fiesta. En esa fiesta, la mujer coge 10 trocitos de levadura y la esconde por la casa. Entonces el papá y los hijos empiezan a buscar por toda la casa los trozos de levadura para que no haya levadura en la casa. Porque la levadura significa el pecado. Y tú no puedes meter pecado en tu casa. Tienes que quitarte la vieja levadura. Tienes que sacar el pecado de tu vida.
el papá y los hijos buscaban, y entonces no tocaban la levadura con las manos, sino que cogían una paleta de madera y con esa paleta recogían la levadura allí donde la encontraban, y luego la envolvían en un trapo de lino, y la cogían y la echaban fuera de la casa. La cucharita de madera significa la cruz, y el trapo de lino significa donde fue enrollado Jesús, esos mantos donde Jesús en su sepultura fue enrollado. Él recogió en la cruz nuestro pecado, y nuestro pecado fue echado fuera de la casa. No podemos quedarnos con la vieja levadura. Dice que celebremos la Pascua, no con la levadura de pecado, sino con la levadura que es del Señor, la nueva. Amén. Por eso tenemos que escudriñar nuestro corazón y nuestro interior, para que podamos ser sanos en la fe. Y hay que crecer sanos en la fe. No podemos crecer con tantas cosas que hay en nuestro corazón. Sí, es verdad. A veces se convierten en personas que son asesinos. A veces hay personas que se convierten y llevan una carga dentro porque quizás atropellaron a un ciclista, lo dejaron en la carretera y se murió allí. Hermano, estoy hablando por fe y estoy hablando en el Espíritu. Yo no digo que esto ocurra con ninguno de los que están aquí. Pero hay cosas que se quedan dentro y las llevas y están repercutiendo en tu corazón y en tu interior, y nunca le has confesado ese pecado o aquella que tú hiciste un día con alguien. Por eso hay que aprender que tenemos que venir a Cristo y echar fuera de nosotros todo peso de pecado, para que podamos correr la carrera en santidad. Dice San Mateo 26, a partir del verso 6 adelante. Y estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Ese Simón ya no era leproso, ese Simón había sido sanado por Jesús. Yo no sé quién era ese Simón. La lepra no se podía sanar en aquella época. La lepra era como un cáncer en aquella época. Era mortal de necesidad. La gente se quedaba separada y la carne se caía a trozos, se pudría en la persona y era echada fuera. Ni la familia se podía acercar a esa persona. Pero Simón, el leproso, había sido sanado. Y ese hombre había abierto la casa para que Jesús celebrara aquel día una cena. Dice, y vino a él una mujer. Se dice que es María, la misma María que vemos en el libro de San Juan, que fue por detrás y le lavó los pies a Jesús y enjuagó los pies con sus cabellos. Se cree que es la misma mujer, está en la misma época, en el mismo lugar. Vino a él con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Cómo era el perfume? De gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Vámonos a Juan 12. Y aquí en Juan 12, verso del 1 al 8, vamos a ver el mismo pasaje y nos va a dar un poquito más de luz de lo que estamos leyendo en esta tarde. Juan 12, a ver si lo encuentro, del 1 al 12. ¿Veis? Era la Pascua también. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Aquí nos da más entendimiento. Esto sería cerquita de la casa de Lázaro o en la misma casa de Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, el otro pasaje no nos dice que era María, aquí nos dice que era María, tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
¿Tú piensas que se estaba acordando de los pobres? Dice la palabra que era ladrón. Sustraía de la bolsa para sus gastos. Un denario era el sueldo de un día de trabajo. 300 denarios era el sueldo de casi todo un año. Imaginaros lo que valía aquel vaso de alabastro. Las mujeres, desde que eran jovencitas, iban ahorrando para el día de su boda, y en el día de su boda, en esa noche nupcial, ellas derramaban sobre el lecho, derramaban ese alabastro y ese perfume. Era como una honra hacia el marido, y todo se llenaba, toda la alcoba se llenaba de ese olor. Esa mujer había cogido lo que más tenía, lo más precioso, para derramarlo hacia Jesús. Esa es nuestra adoración. Tenemos que aprender a derramar al Señor lo que nos vale, nuestro corazón, nuestro interior. Hermano, no hagas de Jesús una religión, no hagas de Jesús un movimiento más, algo más en tu vida. Ámalo con todo tu corazón. Él te ha dado la vida, Él nos ha dado la vida, Él nos ha perdonado, nos ha librado de las tinieblas, nos ha librado de la muerte, ha transformado nuestra casa, nuestro hogar. Tenemos que estar agradecidos al Señor. Nosotros quizás no tengamos ese vaso de alabastro, pero sabes, dice que al corazón contrito y humillado, que al corazón que está en su presencia quebrantado, Él no lo desprecia. Y cuando tú te quebrantas en la presencia del Señor, cuando tú lloras en la presencia del Señor, cuando tú te humillas en la presencia del Señor, tú estás rompiendo el frasco de alabastro y estás derramando la unción de la presencia del Señor. Cuando te pones de rodillas en su presencia y estás en tu cámara llorando, pidiéndole: Señor, perdóname, Señor, gracias, Dios mío, estás derramando tu frasco de alabastro, la unción que hay dentro de ti, y la estás dando al Señor de gran precio, porque tú eres de gran precio para el Señor. Él murió por ti. No te consideres algo menor. No te compares con los demás. No te compares con grandes siervos ni con grandes músicos. No te compares con aquel ni con el otro, porque tú eres precioso en las manos del Señor. Tú eres preciosa en las manos del Señor. Quizás te han dicho lo contrario. Quizás te han dicho que tú no sirves, que tú no vales, que tú no tienes, que tú no llegarás. Y el Señor dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados. Yo te voy a hacer descansar, yo te voy a poner en esos lugares de altura. Él, como decía Eva la semana pasada, estaba pasando mal esa semana. Y dice que cada vez que ella se ponía y cerraba los ojos, veía al Señor como la cogía en brazos y le decía: no eres tú. Porque ella decía: Señor, ya no puedo ni caminar, estoy cansada, no tengo fuerza, me cuesta caminar. Pero dice que cuando cerraba los ojos y se ponía en oración en su cuarto, veía al Señor como la cogía en brazos y le decía al Señor: Señor, no eres tú quien estás caminando, soy yo quien te llevo en brazos. Y el Señor en tus días malos es cuando más cerquita está de ti. Tú te piensas que el Señor no está contigo, pero el Señor está contigo. Aquella mujer estaba agradecida. Su hermano Lázaro había resucitado de los muertos. Aquella mujer estaba agradecida al Señor. Yo no sé cuántos agradecidos hay, porque lo que más cuesta es ser agradecido. Lo que más cuesta es ser agradecido. De 10 leprosos que fueron sanados, solamente uno volvió a darle las gracias al Señor. Pero el Señor se fija en aquellos que son agradecidos, como dice la palabra y dice el apóstol Pablo: y sobre todo, sed agradecido. Porque Él se fija en aquel que se vuelve para darle las gracias al Señor. Y le dice: Señor, yo estaba muerto en delitos y pecados. Señor, yo era un drogadicto. Señor, yo era una persona que, Señor, nadie contaba conmigo. Pero hoy tú, Señor, tú has transformado mi vida y has cambiado mi vida. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy para adorarte. Tú no necesitas ningún tipo de música diferente para adorar al Señor. Tú lo que necesitas es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto que doble su rodilla, que doble su interior. Que le puedas decir: Señor, gracias, 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 gracias. Yo me acuerdo en una reunión de intercesión, donde aquel día yo no dije otra palabra, lo único que decía era: gracias, 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 gracias. Y empezó el Señor a romperme, a quebrantarme y a romperme por dentro. Y gracias, y gracias, y gracias, y gracias, y gracias. Y es que no hay palabra más grande que tú le puedas decir al Señor, sino: gracias, Dios mío, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo en mi casa, en mi familia, Señor, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis hijas. Gracias. No seas quejoso y quejosa.
Porque los quejosos y quejosas nunca están contentos con lo que tienen. Los quejosos y quejosas nunca están contentos con su esposo, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con su trabajo, ni con el gobierno, ni con sus amigos. Nunca están contentos de nada. Pero la gente agradecida son gente humilde. La gente agradecida son gente que reconoce que ellos no son nada. La gente agradecida tiene el grifo del Espíritu Santo siempre abierto. Y siempre está fluyendo el agua de vida para ellos. ¿Por qué? Porque eres agradecido al Señor. En el momento que dejes de ser agradecido, el Señor te cierra el grifo. El Señor te cierra el grifo como seas desagradecido. Ama a aquel que te abre la casa. Ama a aquel que trae la palabra de vida para ti. Ama a aquel que te está ayudando quizás con algo. Ama a ese amigo que trae una sonrisa, que trae una palabra de ánimo para tu vida. Ama. Y sea agradecido a la gente. Porque tú y yo no merecemos nada, merecíamos la muerte. Pero el Señor, por su misericordia y por el gran amor que tuvo con nosotros, nos rescató. Tú no eres ni mejor ni peor. No somos mejores que la prostituta que está en cualquier lugar prostituyéndose. No somos mejores que ellos. Éramos pecadores también. Lo único que nosotros hemos sido llamados a misericordia y arrepentimiento. Pero no somos mejores que ella. No te creas más santo que los demás simplemente porque vienes a la iglesia y dices aleluya. Tenemos que aprender también que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y tú y yo estábamos perdidos. Y pecado es pecado, no importa lo grande o pequeño que sea. Pecado es pecado, maldad es maldad. Es un cáncer que hace que nuestra vida se vaya degenerando poco a poco. El pecado te degenera. El pecado degenera todo lo que toca. Toca tu matrimonio y lo rompe. Toca tu amistad y lo rompe. Toca tu vida, la destruye. El pecado lo rompe todo. Por eso hay que celebrar la Pascua, la fiesta, la resurrección sin la vieja levadura. Por eso cuando vengamos aquí hay que venir sin levadura vieja. Hay que venir sin levadura, sin pecado. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Yo lo creo, que vamos a ir avanzando. Mateo 26, verso 13. Dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta para memoria de ella. Y es que el Señor tiene apuntado y anotado todas las cosas buenas, todas las cosas lindas, como dicen los sudamericanos. Todas las cosas bonitas, todas las cosas lindas que tú has hecho por los demás, Dios las tiene anotadas. No te importe, porque lo que tú haces en secreto, Dios te lo recompensa en público. No te importe lo que tú haces en secreto, ese esfuerzo que tú estás haciendo por alguien o por algo, Dios te lo va a recompensar. Porque eso el Señor ama a esa gente. Dice: lo que ha hecho esta mujer. Lo que ha hecho esta mujer. En todo el mundo se va a hablar de ella. No sé los años que hace que esto ocurrió. Y nosotros aquí, 2000 no sé cuántos años después, estamos explicando que una mujer, me está cayendo la gloria, cogió el vaso de alabastro, un vaso de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza y sobre los pies de Jesús. No le importó. Pero mira lo que dijo Judas: esto, ¿por qué no se ha vendido y se ha dado a los pobres? Pero él no pensaba en los pobres, él pensaba en su bolsillo. Pero el que piensa en Jesús no está pensando en otra cosa, está pensando en honrar y en agradar a Dios. ¿Sabes que el primer mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra? Ese es el agradecimiento más grande. Y muchos no nos damos cuenta que ahí quizás estamos errando. Tenemos que aprender a honrar a nuestros mayores. Tenemos que honrar a nuestros mayores. A honrar a aquellos que ya tienen canas hoy. Sé que había dos hermanos. Uno de ellos era
Los dos tenían deseos de pintar, porque eran pintores, pero no tenían dinero para estudiar la carrera. Ay, qué bonito es eso. Y uno de los hermanos le dijo: mira, yo voy a trabajar en la mina, voy a trabajar muy duro para pagarte tus estudios, te vas a ir a Europa, te vas a ir a esos lugares y vas a estudiar y vas a pintar y vas a ser un gran pintor. Y cuando tú ya lo seas, entonces yo haré lo mismo. Y él dice: vale, lo hacemos así. Ese trabajó en la mina, diariamente se levantaba, trabajaba muchísimas horas, muchas horas. Pero el otro estudió y llegó a ser un gran pintor, un pintor de renombre, un pintor muy conocido. Cuando ya estuvo arriba, le dijo: hermano, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti que tú vayas a estudiar, porque yo quiero que tú también seas un gran pintor como yo. Y el otro le dijo: mira, hermano, mira mis manos. Mis manos están rotas, destrozadas, de tanto trabajar en la mina. Ya no puedo pintar. Pero ¿sabes qué? Le doy gracias al Señor por haberte podido ayudar y hoy tú puedas estar arriba. No hay mayor amor en que alguien dé su vida por los hermanos. Porque dar tu vida no es un momento, dar tu vida es un día y otro día y otro día y otro día. Y a veces quizás nosotros no conseguimos las cosas, pero yo me gozo si mi hermano las consigue. Yo me gozo si puedo ver que mi hermano, gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, es como un padre, se goza de sus hijos, como una madre que se goza de sus hijos porque sus hijos están estudiando, porque sus hijos a través de su esfuerzo pueden hacer lo que están haciendo. Pero hermanos, sobre todo, niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes, seamos agradecidos al Señor, porque eso sí que nos va a pedir el Señor y nos va a decir: ¿dónde están? No fueron 10 los que fueron sanados. ¿Dónde están? Solamente uno, un samaritano, uno que no era ni creyente, uno que no era ni del pueblo judío, uno que no conocía ni la ley, ni los sacrificios, ni conocía la palabra. Solamente este samaritano ha venido para darme gracias. Él se está fijando en la gente que es agradecida. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Amén. San Mateo 26, 14. Ay, mira, el corazón de los malos. 14, 15 y 16. Entonces uno de los 12, Cuando Jesús dijo esto en la cena, en aquella noche, dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y todos estaban ahí diciendo: seré yo, Señor. Pero aquel que dice seré yo, sabe que su corazón es puro y es limpio. Pero todos cayeron bajo la convicción: seré yo el que te voy a entregar. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Sabes que las 30 piezas de plata era el precio de un esclavo? El precio del esclavo en aquella época eran 30 piezas de plata. Ese es el precio que a Judas se le dio por vender al maestro. Tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que cuando mojó el pan en el plato, dice que Satanás entró en su corazón. Cuando hay maldad en el corazón, cuando hay maldad en nuestro interior, el enemigo tiene las puertas abiertas para poder entrar. Por eso tenemos que vigilar mucho nuestro interior. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. No seamos de apariencia. No seamos de apariencia, seamos verdaderos. Amén.
Porque Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe nuestro corazón, sabe incluso las intenciones más ocultas de nuestro corazón. Sabe hasta las intenciones más ocultas de nuestro corazón. Por eso tenemos que ser verdaderos. Y si somos lo que somos, tenemos que decirle al Señor: Señor, tú sabes que soy esto, esto y esto. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, ayúdame a ser transformado, cambiado por ti. Porque por ti solo tú no vas a cambiar. Si ese pecado de lascivia, si ese pecado de adulterio, si ese pecado de fornicación, si ese pecado de maldad está en tu corazón, aunque tú quieras, eso va a seguir creciendo si tú no lo confiesas y no te apartas. Porque el que se aparta alcanza misericordia, pero el que no se aparta no alcanza misericordia. Amén. Por eso dice la palabra que tenemos que aprender a ser sinceros con el Señor. Esta iglesia está siendo purificada por el Espíritu Santo. Está siendo purificada por el Señor. Me gozo que el sacrificio de Jesús no es en vano en nuestras vidas. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mira la fiesta. Y vamos a acabar con esto ya. Mira la fiesta. San Mateo 26, verso 17 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta era una fiesta de panes sin levadura. Y cada vez que vengamos a este lugar, tenemos que venir sin levadura. Sin levadura. Examínate. Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, oh Dios, examíname tú. ¿Sabes una cosa? Si tú te dejas examinar por el Señor, e incluso te digo más, tú puedes liberarte a ti mismo si tú eres una persona que realmente crees que Dios puede hacerlo. En el nombre de Jesús, todo lo que hay malo en mí lo echo fuera. Satanás, tú no tienes nada en mí, te echo fuera de mi vida. Fuera de este cuerpo va a servir al Señor, esta vida va a servir a Jesucristo. Te echo fuera, toda maldad de mi vida la echo fuera en el nombre de Jesús. Y eso poquito a poco tú vas a ir cogiendo fuerzas en el Señor, porque el enemigo son como raíces que se meten ahí dentro y hay que cuesta de sacarlos. Hay espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Pero cuando hay un hombre, una mujer que realmente quiere servir al Señor y quiere santificarse y quiere purificarse y está viviendo y andando en justicia y en una nueva vida, el enemigo poco a poco se va secando. Porque si tú quieres que se seque lo que hay dentro de ti, no lo alimente. No lo alimente. No lo alimente. No alimentes tu lascivia con imágenes que no le conviene. No alimentes ese deseo de fornicar, no alimentes viendo películas que todo el mundo hace lo que le da la gana. Novelas que todo el mundo hace lo que quiere. No alimentes ese pecado de mentira, no alimentes cosas. No, mantente puro, mantente salto, mantente. Y si tienes que ayunar 2 o 3 días, ayuna 2 o 3 días. Si tienes que ayunar, ayuna. Porque hay espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Si tú ves que tu oración no llega, si tú ves que tu vida espiritual está cada vez peor, si tú ves que realmente no te has convertido al Señor, porque verdaderamente hay personas que dicen que se han convertido al Señor, pero sus frutos no son frutos de arrepentimiento. Y sabes una cosa, y esto quizá no nos guste, pero dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y al final te avergonzarás de no haber sacado de tu vida todo aquello que te estorbaba. Al final llorarás. Llorarás por no haber hecho caso a las palabras del siervo que te estaba hablando. Aquí tenéis un siervo que no tiene ninguna intención. La única intención que tengo es un día verte en el cielo conmigo. Esa es mi intención. Yo lo que deseo de todo corazón es que algún día me abraces y me diga: gracias, Luis. Gracias por llevarme a la presencia del Señor. Gracias, Monse, Luis, pastores, por llevarnos a la presencia del Señor. Gracias. No hay otro, para nosotros no hay otro deseo. No hay otro deseo.